La última sesión estábamos hablando acerca de la doctrina del Espíritu Santo y es una doctrina muy importante porque como cristianos carismáticos eso nos diferencia de otras denominaciones. Entonces es importante para nosotros por qué creemos de la manera que creemos y lo basamos sobre la palabra de Dios y establecemos nuestra fe y nuestra creencia sobre la palabra de Dios, no sobre lo que alguien dijo o pensó. Entonces es importante que atestiguemos y estudiemos la palabra de Dios para que la tengamos como referencia. ¿Y por qué crees como crees? No porque alguien dijo, sino quizás escuchaste a alguien decir, pero el Espíritu de Dios te mostró y te guió, pero está en la palabra de Dios ese fundamento. Hemos hablado acerca de los dones del Espíritu y la razón por la que estoy volviendo a tocar esto, no hay mucha diferencia en la enseñanza del fruto del Espíritu. En cualquier denominación se enseña y se entiende el fruto del Espíritu. Y es vital para nosotros. Y a veces las iglesias carismáticas no se enseña, a veces se olvida de enseñar y concentrarse en el fruto del Espíritu. Entonces el fruto está faltando en nuestra vida. Es importante y crítico que tengamos carácter en nuestra vida. Es muy difícil ser efectivo en nuestro caminar y nuestro testimonio si no tenemos carácter. Y ese carácter está referenciado al fruto del Espíritu. Pero los dones del Espíritu son muy importantes para llevar adelante la misión de la iglesia. Y ese es el propósito de los dones. El propósito de los dones es ayudar a cumplir la misión de la iglesia, la gran comisión. Cuando esos dones son manifestados en cada lugar, en cada tiempo, tú ves gran cosecha. Y ese es el propósito. No es para magnificar a ningún hombre, a ninguna mujer, ninguna persona. Es para que la comisión que tenemos como iglesia se cumpla. Y aquellos dones tienen propósitos específicos. Hemos hablado acerca de 9 dones divididos en 3 grupos de 3 y los dividimos así para poderlos estudiar mejor y para memorizarlos y entenderlos. Quiero hablar acerca de la profecía por un momento, porque la profecía es uno de los dones vocales. En 1 Corintios 14, verso 3 nos dice, ¿para qué es la profecía? 1 Corintios 14, verso 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, lo que hace la profecía y lo que es para edificación, para exhortación y para consolación. Y la profecía no es para predecir el futuro, el simple don de la profecía. Estamos en el Nuevo Testamento, estamos en una nueva dispensación, una nueva operación del Espíritu. Los profetas del Antiguo Testamento predecían cuando ellos profetizaban aspectos que iban a venir. Eso no es el caso aquí en esta dispensación. Cuando aquellos están profetizando, están trayendo consolación, exhortación y edificación. Entonces, cuando las personas quieren y desean moverse en los dones y quieren profetizar, yo estoy viendo que tú te vas a casar con esta otra persona, yo tengo una palabra para ti y el Señor te ha llamado a un gran ministerio y Dios te va a llevar a estas grandes obras. Eso no es profecía. La profecía trae consolación, edificación y exhortación. Ahora, la palabra de sabiduría tiene una medida de predicción. Una palabra de sabiduría ve el futuro y es una palabra, un segmento. Entonces, alguien puede venir y tener la palabra de sabiduría para ti. Y yo no estoy muy emocionado de que la gente vaya dando palabras de sabiduría personales.
esas palabras tienen que ser juzgadas rápidamente. Y este es mi consejo para las personas. Si alguien te da una palabra de sabiduría específica para ti, tiene que ser simplemente una confirmación de aquello que ya Dios ha hablado a tu corazón. Porque aquellos que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Ahora, la diferencia entre los santos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es que tenemos nosotros el Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solo se movía sobre reyes, sacerdotes y profetas, y no todos los creyentes los tenían al Espíritu Santo. Y eso es lo mejor en el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos acceso directo al Padre. No tenemos que ir a un hombre para que perdone nuestros pecados, o alguien para que traiga corrección a nuestra vida, o lo que Dios está queriendo que yo haga. Nosotros tenemos que tener nuestro tiempo de oración y escuchar y saber lo que Dios quiere. Nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Ese es el ministerio del Espíritu Santo, para guiarnos, dirigirnos, no a través de otra persona. Hay muchas cosas medias falsas ahí que se están manifestando. Yo no estoy minimizando los dones. Los dones son importantes, pero lo importante es que los entendamos bien y tengamos un equilibrio. Entonces, si alguien tiene una palabra de sabiduría, primero tienes que saber que no es una palabra profética. Tenemos que entender la operación de los dones del Espíritu, y para que no te salgas a algo falso. Si alguien tiene una palabra de sabiduría, mi consejo es que sea una confirmación, una palabra de confirmación. Y si alguien te da una palabra de sabiduría y siquiera has pensado, tú tienes que trasladarte a Timbuktu, yo mejor me traslado a Timbuktu. He visto a personas hacer cosas estúpidas como esa, pero si Dios ha estado obrando en tu vida, ha estado en oración, y Él te dice, tienes que trasladarte a Timbuktu, entonces yo voy a agarrarme de esa palabra como una palabra de confirmación. Pero si no has estado pensando siquiera en eso, yo lo pondría en un estante lejos. Tenemos que entender cómo los dones del Espíritu funcionan. La profecía es exhortación, consolación y edificación. Distintos géneros de lenguas. Hemos hablado de los dones vocales. Tenemos que entender que hay distintas clases de lenguas y distintos usos para la lengua. Y las personas que no entienden esto se confunden. Hay distintos usos para las lenguas. Tú puedes orar en el Espíritu. ¿Cuántos de ustedes tienen un lenguaje de oración? Ese es diferente de hablar acerca de los dones del Espíritu, donde hablas en lenguas, das un mensaje en un servicio. Cuando dice 1 o 2 traigan profecía o lenguas, y solamente si hay alguien que interprete. Y si no hay nadie quien interprete, tú vas a causar confusión en un servicio. Entonces, hay distintos usos de las lenguas. Hay el uso en oración, pero como un don espiritual. Así como el Espíritu quiere traer un mensaje profético por medio de profecía o por medio de lenguas y interpretación, son equivalentes. Y alguien se levanta y da una palabra de consolación, una palabra profética, algo así como: el Señor te ama, el Señor está de tu lado, no tengas temor porque el Señor está contigo. Es una palabra profética. Si alguien se levanta mediante la unción del Espíritu y trae esa palabra de consolación, de edificación, que Dios está contigo, que Dios está contigo, alguien puede traer esa misma palabra por medio de lenguas e interpretación, y alguien da el mensaje en lenguas y otro la interpreta. Entonces alguien se levanta, da ese mensaje en lenguas, y el Señor quiere decirte que está contigo y nunca te va a dejar, está de tu lado. Si Él está por ti, ¿quién contra ti? Esa es una palabra profética que fue traída por medio de la lengua, de las lenguas y la interpretación, y es equivalente a la profecía. Esos son los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu son para ayudarnos a cumplir la misión de la iglesia. La misión de que nosotros traigamos a las personas. Entonces venimos acerca de la revelación, discernimiento de espíritu, palabra de conocimiento y palabra de sabiduría. Estudia esos dones.
y todo esto te va a traer claridad. Quiero hablar ahora acerca de la doctrina de la sanidad, la doctrina de la sanidad divina. Y esta es otra doctrina fundamental para las iglesias carismáticas. Eso es algo que nos marca y nos diferencia de otras denominaciones. Nosotros creemos que es la voluntad de Dios sanar. Es su voluntad sanar a todos. Es parte de la obra terminada de Cristo en el Calvario, la provisión para sanidad. Y lo mejor que Dios tiene es que caminemos nosotros en sanidad divina. Y eso ha sido provisto en la expiación de Cristo, así como el perdón de pecados. En la expiación, también la sanidad divina. Jesús nos redimió de la enfermedad y de las dolencias. Y nosotros tenemos que entender por qué creemos eso, porque la palabra lo enseña, para que tengamos un fundamento firme y las razones por las cuales creemos. Cuando las razones y circunstancias vienen en contra y nos atacan, no temblamos y no dudamos, sino que tenemos un entendimiento firme y nuestra fe es fuerte en esta área. Entonces, vamos a ver escrituras claves para afirmar este fundamento. Lo primero que tenemos que saber, vayamos al Salmo 34. Hemos hablado acerca de la sanidad divina. La primera clave y verdad que tenemos que entenderla firmemente es que Dios es un Dios bueno. Veamos al Salmo 34, verso 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Gustad y ved que es bueno Jehová. Si tú no recibes esta verdad y no la entiendes, es muy difícil para que tú puedas comprender más sobre la sanidad divina. Dios es un Dios bueno. Dilo, Dios es un buen Dios. Él es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Entonces, ¿por qué es importante? Porque ha sido un punto de confusión dentro del cuerpo de Cristo desde el principio. En Isaías, él profetizó y nos advirtió en el Isaías 5:20, hay de aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ahora en la superficie de esa declaración no tiene sentido. Hay de aquellos que llaman malo a lo bueno y bueno a lo malo. Ahora, hay mucha gente que caen en esa trampa y empezamos a culpar a Dios por las cosas malas que nos suceden y al diablo le acreditamos buenas cosas que nos pasan. Santiago 1:17 dice que todo buen don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Dios es un buen Dios. ¿Y por qué es importante eso cuando hablamos acerca de la sanidad divina? Porque si Dios es un buen Dios, Él no va a ponerte enfermedad a su pueblo, a su iglesia. Y es exactamente lo que muchos en la iglesia enseñan y creen. Y yo era uno de ellos. Yo creía así. Yo tuve un problema en recibir la sanidad divina, el entendimiento. Cuando Dios me llamó al ministerio, yo tuve que pasar mucho tiempo, porque yo fui criado en una denominación que enseñaba que Dios ponía enfermedad en las personas para enseñarles una lección y formar carácter. Y yo acepté eso. Entonces, lo que yo estaba haciendo, lo que Isaías 5:20 estaba diciendo, estaba llamando a lo malo bueno. ¿Cuántos de ustedes saben que la enfermedad es mala? No hay bueno, nada acerca de la enfermedad. No hay nada bueno. No es algo bueno que tener. ¿Cuántos de ustedes han estado enfermos? ¿Estabas feliz? No, es malo. Dios es un Dios bueno, entonces Él no es el autor de la enfermedad. Tenemos que establecernos en la bondad de Dios.
Hechos 10:38 dice, cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. Y en ese mismo verso, ahí aísla y describe quién está haciendo el bien y quién está haciendo el mal. Jesús estaba haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. ¿A quiénes estaba sanando? Aquellos que estaban oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. El diablo es malo y Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Y el diablo es malo. El diablo es malo. Si tienes algún problema entendiendo este asunto, Dios es bueno y el diablo es malo. El diablo es malo. Ese es el primer curso de sanidad divina y ese es el fundamento. Tienes que entender esto y establecerlo, que Dios no va a poner enfermedad sobre su pueblo. Él no es el autor. La enfermedad vino cuando el pecado entró al mundo. En el jardín del Edén no había enfermedad hasta que vino el pecado y abrió la puerta al diablo. Y el origen de la enfermedad vino ahí cuando el pecado vino al mundo y el diablo es el autor de la enfermedad. Eso lo ves en Job 2:7. Y muchos señalan a Job como referencia a que Dios puso enfermedad, pero Job 2:7 muy claramente dice que la opresión que vino sobre Job vino por Satanás mismo. El diablo es el autor de la enfermedad y de las dolencias. Él es el que pone las enfermedades. Él es el que hirió a Job. Vayamos a Lucas capítulo 13. Lucas 13, estamos hablando acerca de la sanidad divina. Y el primer fundamento para entender esta enseñanza es que Dios es bueno y el diablo pone enfermedad. Y les digo, este es una prueba fuerte. He enseñado en muchos círculos y muchas personas vinieron a mí y me mostraron versículos donde dice que Dios puso enfermedad en el Antiguo Testamento. Entonces, ellos todavía continúan y tratan de sustanciar su creencia y que está tan enraizado que Dios pone enfermedad en las personas. Y parte del problema es que tú ves en el Antiguo Testamento, los traductores no han traducido totalmente correctamente las palabras. En el hebreo hay verbos que tienen el modo causativo o permisivo. Entonces, en lugar de ponerlos como modo permisivo, lo han traducido como si él hubiera puesto, lo hubiera hecho. Entonces, puedes encontrar versos en el Antiguo Testamento cuando suena como que, y la declaración es como si Dios pusiera enfermedad en las personas. Dios permite que las enfermedades vengan sobre las personas. Él no está causando que venga la enfermedad sobre las personas. Y la interpretación y la traducción es que han puesto un modo causativo en el verso, en el verbo. Y Dios solamente lo permite. Particularmente en el Antiguo Testamento, que Dios puso enfermedad en cierta persona, tú ponla como un modo permisivo y vas a entender. Si tú puedes estudiar en diccionarios hebreos, nos pueden ayudar a entender eso. Pero yo no soy un erudito en hebreo, pero lo que te estoy diciendo es verdad. Es un modo permisivo. Dios permite cosas que sucedan. Y cuando tú te preguntas, ¿por qué Dios permite ciertas cosas? Yo no voy a responder eso. Estoy hablando de sanidad divina. Vamos a hablar de eso en otro tiempo. Pero Dios permite muchas cosas, incluso que las personas se vayan al infierno. Es el carácter de Dios. Él no forza a nadie a hacer nada. Y ese es parte del amor de Dios. Tenemos libre voluntad y libre decisión. Porque las decisiones que hemos tomado, muchas cosas pasan, incluso malas cosas nos suceden. Y Dios no está poniendo eso sobre nosotros. No es la voluntad de Dios que nadie esté enfermo. Aquí hay otro verso que nos ayuda a entender. Lucas 13 nos ayuda a entender que la enfermedad es del diablo y la sanidad viene de Dios.
Lucas 13, verso 16. Está hablando acerca de una mujer que estaba enferma. Verso 16 dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. No, piensen esto, por 18 años no se le debería desatar de esta ligadura en el día de reposo. Estaba hablando acerca de esta mujer que tenía este espíritu de enfermedad. Si vemos el verso 11, dice, y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Entonces, esta persona que tenía este espíritu de enfermedad por 18 años y Jesús viene y la sana en el sábado y todos se enojan. Aquí está haciendo el bien, Él está sanando y la gente se enoja con Él. Y lo mismo está sucediendo hoy. Si tú enseñas a alguien ministrando y predicando sanidad, viene la crítica. ¿Qué está haciendo usted? Y eso me asombra a mí. Todos se enojan cuando las personas empiezan a hacer el bien, predicando sanidad. Es lo mismo que pasó a Jesús. Él sana a esta mujer el sábado. Pero lo que yo quiero que veas en el verso 16, ¿quién puso la enfermedad en ella? No se le debía desatar de esta ligadura a quien Satanás había atado. Dios es bueno, el diablo es malo. Queda establecido en esa verdad, medita en ello. Ese es el fundamento para que nosotros entendamos la sanidad divina. El Dios es bueno y el Satanás es malo. Dios no pone cosas malas sobre nosotros. Él permite ciertas cosas, pero Él no las pone, incluyendo la enfermedad y las dolencias. Lo segundo es que Dios ha provisto sanidad en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 15. Y yo te voy a mostrar por qué es importante. Éxodo capítulo 15. Verso 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque aquí está otro ejemplo del verso causativo y permisivo. Y al final del verso que quiero que veas, porque yo soy Jehová tu sanador. Jehová Rafa. La palabra hebrea ahí es Jehová Rafa. Dios proveyó sanidad en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 7:15, ahí vemos que Él proveyó sanidad. Salmos 107:20, que Él envió su palabra y nos sanó. No hay eruditos, aún en seminarios denominacionales y en iglesias denominacionales, que no esté de acuerdo que Dios puso sanidad en el Antiguo Testamento. No hay argumento. Todos están de acuerdo que Dios proveyó sanidad en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué eso es tan significante? Veamos en Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Dios proveyó sanidad en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Veamos capítulo 8 de Hebreos, verso 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Dios ha provisto sanidad en el Antiguo Testamento y en Hebreos 8:6 dice que Jesús se ha convertido en un mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. En el Antiguo Testamento, ¿qué quiere decir el Antiguo Testamento? Dios hizo una provisión para la sanidad. Si Dios ha provisto sanidad en el Antiguo Pacto y nosotros vivimos bajo el nuevo pacto que tiene un mejor pacto basado en mejores promesas, no tiene sentido que en el pacto que estamos, que es mejor y tiene mejores promesas, tiene que tener por lo menos lo que el antiguo pacto tuvo.
tiene que ser tan bueno por lo menos y proveer por lo menos lo que proveyó el Antiguo Testamento. Sí, tú no puedes imaginarte de otra manera. Si en el Antiguo Testamento se proveyó sanidad y si no está provista en el Nuevo Testamento, ¿cómo podrías decir que es mejor? No podrías decir que es mejor. No podrías decir un mejor pacto es el que vivimos ahora si no ha provisto sanidad que fue provista en el Antiguo Testamento. Pero sí lo ha provisto sanidad porque es un mejor pacto basado en mejores promesas. Cuando hablamos de sanidad divina, tenemos que establecer primero que Dios es Dios bueno. Él no pone enfermedad sobre nadie, Él no es autor de tragedia ni enfermedad, el diablo sí lo es. Segundo, tenemos que descubrir y establecer que Dios proveyó sanidad en el Antiguo Testamento. Si la proveyó en el Antiguo Testamento, tiene que haberla provisto en el Nuevo Testamento para que sea mejor. Y tercero, cuando estamos hablando acerca de sanidad divina, hemos descubierto que Jesús lo proveyó en el Calvario. Vayamos a Isaías capítulo 53. Dile al de tu lado, sanidad divina. Isaías 53. Verso 3. Esto es el profeta Isaías profetizando cientos de años antes de la crucifixión de Cristo. Y se ve muy fácilmente mientras lees estos versos que es exactamente lo que el profeta estaba describiendo. Verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Y la palabra enfermedades en hebreo es kolee. Esa es la traducción correcta. Y se llevó nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí vemos el profeta Isaías describiendo a Jesús, que estaba tan desfigurado que no lo podías reconocer. Había sido golpeado, había sido herido, y a través de esos golpes, de esos latigazos, y a través de ese dolor, Él tomó nuestras transgresiones, nuestros pecados, y también tomó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, tomó nuestros dolores, y por medio de lo que Él hizo, somos perdonados y somos sanados. Ahora, dije esta palabra, y aquí me estoy tomando esta palabra porque hay personas que arguyen esto y no ven que cuando dice llevó él nuestras enfermedades, está hablando acerca de enfermedades. Vayamos a Mateo capítulo 8. Porque Mateo cita este mismo verso de Isaías. Y quiero que veamos lo que han hecho los traductores aquí en Mateo capítulo 8. Veamos el verso 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, hablando acerca de Jesús, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras, ¿qué? Dolencias. El mismo verso exactamente. Si tienes una Biblia que tiene referencias, te vas a fijar que dice que este verso se refiere a capítulo 53 de Isaías, versos 4 y 5. E Isaías dice, él llevó nuestras enfermedades. Si tú ves una concordancia con un diccionario, la palabra hebrea es kole y la referencia es enfermedad. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de sanidad divina, Dios es un Dios bueno y el diablo es un mal diablo.
y Dios proveyó sanidad en el Antiguo Testamento y nosotros tenemos un mejor pacto. La sanidad divina tiene que haber sido provista en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Luego vemos que la palabra que hizo Jesús y su obra que hizo en la expiación, Él proveyó sanidad. Él tomó nuestras enfermedades y por medio de sus llagas nosotros somos sanos. Vayamos a 1 de Pedro capítulo 2 verso 24. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, ¿qué? Fuisteis sanados. Dice que Isaías 53 dice que por sus llagas fuimos sanados. Cientos de años antes, dice, aquí en Pedro, mirando hacia atrás, dice, por cuya herida fuisteis sanados. Si fuimos sanados, es que estamos sanados. Entonces, cuando la enfermedad y la dolencia quiere venir a ti, tú lees Primera de Pedro 2:24 y le dice, un momento, diablo, yo sé de dónde viene la enfermedad. Tú no tienes ningún derecho para traer enfermedad a mi vida, porque por las llagas de Jesús, por la herida de Jesús, fui sanado, entonces soy sano. Y empiezas a declarar, por cuya herida fui sanado. Por cuya herida fui sanado y soy sano. La sanidad divina fue provista en el Calvario. Para que te ayude a entender esto, no hay argumento que Jesús se llevó nuestros pecados en el Calvario. En cualquier denominación, en cualquier facción cristiana, no hay argumento y todos creen y se adhieren a que Jesús llevó nuestros pecados. Si recibiste a Cristo, eres perdonado. Y en esta misma escritura, en 1 Pedro 2:24, muchas veces ves perdón de pecados y sanidad unidos, porque van unidos. Veamos otra vez este verso. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Vayamos al Salmo 103. Lo vamos a ver otra vez. Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es ¿qué cosa? ¿Cuántos estamos agradecidos que perdonó nuestras iniquidades y nuestros pecados? ¿O alguien duda que nos ha? Nadie. ¿Quién ha perdonado nuestros pecados? Nuestros pecados están tan lejos como está el oriente del occidente. Y lo puedes predicar en cualquier iglesia y nadie se va a ofender. Que Jesús nos ha perdonado todos nuestros pecados. Pero ellos van a poder decir incluso amén. Aún en las iglesias presbiterianas pueden decir amén. Y tú puedes predicar eso sin meterte en ningún problema. Que Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Hemos sido lavados con la sangre. Somos blancos como la nieve. ¿Qué dice la siguiente parte de ese verso? El que sana todas tus dolencias. El mismo verso, en la segunda parte del verso 3. Ahí están juntos, el mismo verso. No olvides ninguno de sus beneficios. El que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Tomas el mismo verso y te enfocas en la segunda parte y la gente se va a enojar. Primera de Pedro 2:24. Él se llevó nuestro pecado en su cuerpo y también nuestras enfermedades. Y el perdón de pecados y la sanidad están juntos. ¿Por qué es esto? Que una parte de un verso lo recibimos y la otra parte no. El diablo no quiere que hay sanidad, él quiere mantenerlos oprimidos. Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Si tienes enfermedad y estás oprimido y el diablo quiere mantenerte oprimido, yo quiero levantar la tapa y decirte que Dios es un buen Dios y el diablo es un mal diablo. Y Jesús vino no solo para llevar nuestros pecados,
sino para llevar nuestras enfermedades. Hemos sido redimidos. Vayamos a Gálatas capítulo 3 y tenemos todo un curso en sanidad divina. Yo le animo a que tome y profundice sobre la sanidad divina y todo lo que está involucrado en ello. Y por qué las personas están enfermos y por qué algunos no reciben la sanidad. Y en el contexto de esta clase estamos poniendo el fundamento de la sanidad divina. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Entonces, ¿por qué la sanidad divina? ¿Por qué estamos predicando la sanidad divina? Porque Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Si tú vas a Deuteronomio capítulo 28, desde el verso 15 en adelante, aquí bosqueja lo que es la maldición. Y en esos versículos muestra todas las enfermedades que existen. No deja nada fuera. Y dice que es una maldición. Bajo la maldición de la ley estaba la enfermedad. Entonces tenemos sanidad divina porque Jesús nos ha redimido de la maldición. La maldición de la ley tiene tres aspectos: es muerte espiritual, pobreza y enfermedad. Y Jesús vino y nos redimió de la muerte eterna, de la muerte espiritual, y nos dio vida eterna. Él nos ha redimido de la pobreza. Y lo primero que Jesús hizo cuando vino del desierto, dijo: Dios me ha ungido para predicar buenas noticias a los pobres. ¿Cuáles son las buenas noticias a los pobres? Ya no necesitas quedarte pobre más. Él te ha redimido de la maldición. La pobreza es una maldición. Entiende eso. Estamos hablando acerca de sanidad divina. Podemos tener todo un curso sobre prosperidad. La pobreza es una maldición y Él nos ha redimido de esa maldición, pero también nos ha redimido de las enfermedades y las dolencias. Él nos ha redimido de esa maldición. Jesús, otra razón por la que creemos y entendemos la sanidad divina, que Jesús sanó mientras estaba en esta tierra. Si tú lees los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tú ves es que Él estaba sanando a las personas. Y nunca lo vas a ver poniendo enfermedad sobre alguna persona. No estaba Él caminando: hoy le voy a enseñar una lección. Miren amigos esto. Le he puesto lepra sobre este hombre. No. Él fue movido con compasión. Vemos a las personas cuando estaban enfermas, Él las sanaba, y las personas que recibían de Él se sanaban. El ministerio de Jesús era enseñar, predicar y sanar. Él enseñaba, predicaba y sanaba. Entonces, cuando tú estudias el ministerio de Jesús, yo tengo aquí muchos versículos que podemos verlos, pero por causa del tiempo, veamos el libro de Marcos, 16 capítulos, y estudia y subraya el ministerio de Jesús y velo sanando. En cada lugar que Él fue, Él estaba ministrando sanidad. En Hebreos capítulo 13:8 dice que Jesús es ¿qué? El mismo, ayer, hoy día y por siempre. Estamos hablando acerca de la sanidad divina. Si Jesús, mientras estaba en la tierra, fue sanando a las personas que estaban enfermas, y luego Él es el mismo ahora cuando era entonces, ¿qué está haciendo hoy? Él está sanando. Escúchenme amigos, la sanidad divina es muy parte de este libro y muy parte del evangelio. Tienes que ser ciego para no entender, y créeme, el Dios de este siglo está tratando de cegar a los hijos de Dios. Yo estaba ciego y yo tenía problemas, no lo entendía. Y yo creo que estas cosas que estamos compartiendo va a sacar toda venda de ceguera. Y quiero animarte y desafiarte a que lo estudies. Jesús es el mismo hoy día como lo fue entonces. Él no cambia. Él es el sanador. Él es Jehová Rafa, el Señor que nos sana. El mismo que estaba sanando en el Antiguo Testamento, estaba sanando cuando estaba en esta tierra, está sanando hoy. Él es el sanador. Él se mueve con compasión. No tiene más cuidado hoy día que lo que tenía antes. Él se mueve todavía con compasión. La sanidad es
para todos. La quinta cosa que tenemos que considerar en sanidad divina es la pregunta que viene en la mente de las personas. Tú les puedes decir y ellos van a estar de acuerdo que Dios es bueno, que Jesús sanó en esta tierra, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero quizás no me quiere sanar, quizás yo no merezca ser sanado. Hay cosas que he hecho en mi vida, yo tengo que llevar esta carga. Y yo creo que puede sanar a otros, pero no es para mí. La sanidad es para todos. Esto es crítico entender para entender la sanidad divina. Y es importante que Dios es bueno, es entender que quiere sanar a todos. ¿Por qué es importante esto? Si tú no lo crees que Él quiere sanar a todos, entonces cuando tú te enfermes, tú te vas a preguntar, ¿me va a sanar a mí? O si estás ministrando a alguien, tú vas a preguntar, quizás Dios no quiere sanar a esta persona. Tú tienes que establecer esto. Él quiere que todos sean sanos. La sanidad divina es para todos aquellos que reciben. Es la voluntad de Dios. Vayamos a Mateo capítulo 8. Y este verso solo establece este hecho. Mateo capítulo 8. Verso 1. Mateo 8:1. Cuando descendió Jesús del monte, lo seguía mucha gente, y aquí vino un leproso, y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Es la misma pregunta que muchas personas están haciendo hoy día. Señor, si quieres. Muchos creen que Dios es capaz. Él no cuestiona su capacidad. Yo no cuestionaba que Dios era capaz de sanar. Yo sabía que Dios era todopoderoso. Él era capaz de sanar. Pero yo no sabía con toda certeza si Él quería sanar. Porque yo pensaba que la enfermedad era para disciplinar y corregir a las personas. Esa era la mentalidad, esa enseñanza errada. Yo no sabía que Dios iba a sanar. Esta era la misma pregunta que tenía este leproso y que está en las mentes de muchas personas. Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y Jesús respondió la pregunta una vez por todos. Dios no hace acepción de personas. Él responde esta pregunta para todos por toda la eternidad. El leproso le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, es fácil, quiero. Yo estoy aquí para decirte que Él quiere, no solamente es capaz, sino Él quiere sanar a todos. ¿Cómo las personas son sanas? Si Dios es un buen Dios y si Dios es el Dios sanador y Él quiere sanar, ¿cómo se sanan las personas? El número uno es por fe. Tú estudias el ministerio de Jesús en los 4 evangelios y te vas a dar cuenta que hay historias individuales. Él sanó a miles, pero hay 19 historias individuales y porque Él sanó a la multitud. Y de esas 19 ocurrencias, 12 de ellas, 11 o 12, una de ellas puedes inferir que fueron sanados por fe. Anda, tu fe te ha salvado. Has sido salvo por tu fe. Y la manera número uno que la sanidad es recibida es por fe. ¿Y la fe cómo viene? Por oír la palabra de Dios. Tenemos que estudiar las escrituras de sanidad para que la fe se levante y no demos lugar a la duda. Entonces hay muchas personas que empiezan a dudar, no están seguros. Y todo esto empiezan a escuchar, empiezan a ser confundidos y empiezan a dudar. Y
Y Santiago dice que el de doble ánimo no va a recibir nada. La manera número uno para recibir sanidad es la fe. Tienes que meditar la palabra de Dios y que se levante la fe. Yo tenía problemas, dificultades, y yo empecé a estudiar. Yo tenía un Nuevo Testamento en casa que simplemente era para poner mis notas y colorear. Y yo medité hasta que se hizo la verdad. Porque cuando tú entras a un hospital y empiezas a ir a la unidad de cuidados intensivos y hay personas ahí conectados y parece que ya están muertos, si tú no estás convencido que Dios quiere sanarlos, tu oración no lo va a ayudar. Tiene que ser una oración de fe y no hay cuestionamiento en mi mente. Si alguien está en ese hospital, Dios quiere sanarlos. Yo puedo orar esa oración de fe y creer en Dios para que se sanen, para que se recuperen. Entonces tú tienes que saber, sin duda alguna, que es la voluntad de Dios. Tú tienes que saber para que la fe se levante de ti. Marcos 6 dice que donde no había fe, Jesús no pudo hacer milagros. Donde hay incredulidad, impide el poder de Dios. Hay otras maneras que las personas reciben sanidad. Por la imposición de manos, lo ves esto en muchos lugares. Unción con aceite, la oración de fe, Santiago 5, la oración de fe, los dones del Espíritu, el don de milagros. Puedes desatar el mover soberano de Dios. Hay distintas maneras, pero la manera número uno es por fe. Es importante que entendamos esto, porque si te concentras en los dones de sanidad y vas buscando reunión de reunión, porque estás siguiendo quizás la reunión de Benny Hinn, y tú te vas a preguntar, ¿por qué no todos se han sanado? La Escritura no dice que van a ser todos sanos con los dones de sanidad, pero dice que todos, y es la voluntad de Dios para sanar a todos, y tienes que tener esa fe. Y lo último que voy a ministrar sobre sanidad es que tú puedes ministrar sanidad. Dios es bueno, todo el tiempo Dios es bueno. La sanidad estaba en el Antiguo Testamento presente, también en el Nuevo Testamento. Su voluntad es que todos seamos sanos. Y la manera número uno es que todos la recibamos por fe. Marcos 16:15 dice que los creyentes impondrán sus manos sobre los enfermos. ¿Quiénes van a imponer sus manos sobre los enfermos? No dice profetas, apóstoles, pastores, evangelistas, gente ungida. Dice cristianos. Tenemos que ir y ministrar sanidad. Tenemos que imponer manos sobre los enfermos y ellos se van a sanar. La sanidad divina es una doctrina fundamental dentro de nuestra creencia, de nuestro caminar como cristianos carismáticos. Si tú estudias la palabra de Dios, la sanidad tiene una gran parte. Pónganse de pie, voy a orar por ustedes. Si tú necesitas sanidad en este momento, quiero que la recibas. Si tú que estás viendo, recíbela. Señor, te agradecemos que tu palabra dice que tú nos has sanado. Nosotros maldecimos el espíritu de enfermedad y desatamos la palabra de Dios que has enviado a sanar. Yo oro por sanidad de toda enfermedad, tu nombre sobre todo nombre, y desatamos esa unción, y yo desato esa unción para que el ministerio de sanidad salga, que cada estudiante se levante en fe para ministrar esperanza y sanidad en el nombre de Jesús. Amén.